¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana. Me da mucho gusto saludarles aquí en Salvando al Planeta. Hoy tengo una entrevista muy interesante con Gerardo Pedra Rocha, quien es gerente corporativo del programa de reciclaje Radar de México. Y vamos a hablar del Unicel. Esta parte importantísima porque usted ve en todos lados y luego lo tiramos a la basura y luego es altamente contaminante. Bueno, pues ya hay conciencia para empezar a reciclar. De esto le platico aquí en Salvando al Planeta. Nosotros aquí en Salvando al Planeta, él es Gerardo Pedra Rocha. Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vladimir? Gracias por estar aquí. Es gerente corporativo del programa de reciclaje para DART de México. Es un programa muy importante porque si hay algo que contamina, precisamente el Unicel, y ellos tienen un programa importante. Y bueno, pues de lo que se trata es de que nos platique acerca de todo esto que están haciendo. Primero, AgTV. Segundo, platícanos qué es DART, porque no es una empresa formado recientemente. No, bueno, de hecho, DART de México es una empresa que tiene ya más de 16 años en el país. Somos una empresa de origen norteamericana. Más de 16 años en el país. En el país. En eso que es donde nace nuestro corporativo, tiene ya 55 años que nacemos. 5 años. Ya tenemos un rato por allá. Realmente el core business es la fabricación de productos desechables para la industria alimenticia. Vasos, platos, contenedores, envases de todo tipo. Hasta cuchillitos y todo. También se manejan, también se manejan. Cucharas, todo. Aunque solamente para lo que la industria de alimentos en México se maneja exclusivamente en este mercado lo que son vasos y envases. Lo que normalmente nos sirve en el atole, el esquite o inclusive para lo que es los envases para el itacate cuando van a fiesta o las hieleritas que ponen en medio de las mesas que actualmente se manejan. O las hieleras de Unicel que también se venden por ahí y hasta tú vas y compras en la calle alguna comida, te dan en una cosa que se cierra. Y contenedorcito. En este caso, DART en el país no fabrica ese tipo de productos. No. Tenemos competidores que manejan ese tipo de presentaciones, pero aquí exclusivamente se manejan lo que son vasitos y envases. El 98% de la producción que se maneja en México son vasos y envases. El otro 2% restante son tapas del mismo material. Así es. Sí, entonces es lo que normalmente manejamos aquí en el país. Sí, porque incluso yo he visto que cuando te dan un café caliente tiene una tapita del mismo material. Puede ser de plástico, que es también poliestireno, pero transparente o translúcido, o el mismo Unicel. Que además es algo cotidiano. Realmente. Todo esto, plástico y Unicel es cotidiano, lo tenemos en todos lados, lo utilizamos todo el tiempo. Fíjate que una de las cosas interesantes del Unicel es que no nada estamos en la industria alimenticia. Vamos un poquito más atrás. Del 100% de lo que se maneja en la industria de Unicel en el país, solamente 5% son productos desechables. El 75% restante son para construcción, embalaje o inclusive empaque, que se utiliza, que si compras un refri, microondas, una televisión, todo eso es lo que complementa el mercado nacional. Donde viene para protegerse. Exactamente. Pero también se utiliza en algunos interiores. Por supuesto, para lo que es la industria de la construcción. ¿No? Mira, una de las ventajas que tiene el Unicel es que tiene una alta capacidad térmica. Por ejemplo, el 98% de los hoteles que hay en Cancún están compuestos con Unicel. ¿Cuál es el objetivo? Que en temporada de calor guarden todo el frío que se tiene por los climas y en temporada de frío, cuando que vienen todas las cuestiones climáticas, te mantenga calientito adentro. Es una de las ventajas que tiene el material, aunque obviamente no lo vemos como un vasito que normalmente nos servimos y lo usamos. Así es. El otro ya va dentro de lo que da de las paredes. Exactamente. Y además en algunas casas ya se utiliza, ¿no? Por esa tecnicidad que tiene. Inclusive te puedo decir que parte de lo que es el segundo piso está hecho con Unicel. A ver, platícame cómo. Fíjate, tengo un amigo que es ingeniero civil, yo no estoy muy aunado en todo lo que es la industria de construcción, y me comentaba que una buena placa de Unicel inclusive es más resistente que una buena placa de concreto. Porque el concreto puede llegar a romperse o a resquebrajarse. Así es, el Unicel es maleable, se maneja en una sola pieza. El Unicel tiene muchísimas ventajas porque aparte de que ser ligero, tiene la posibilidad de poderse combinar con materiales para la construcción sin que se deforme o tenga algún inconveniente. O sea, en este caso, para lo que son las ballenas y las aves, todo eso, lo que hacen normalmente es rellenarla de Unicel, le ponen ya el concreto por alrededor, pero lo hace ya cierta cantidad de material de construcción, pero es mucho más ligero. Y en el caso de que exista un temblor, un sismo, a la hora que se va a mover... maleabilidad. Exactamente, es menos y es probable que se llegue a romper o a desquejar. Entonces es una de las ventajas. No sé si tú sabías, inclusive en la industria del golf, lo que hacen las islas estas para hacer greens y artificiales, ponen una buena placa de Unicel y encima van echando la tierra y todo lo demás para que flote. De esa manera tienen la posibilidad de no estar echando tierra, porque pues, obviamente con el agua se la lleva, pero de esa manera es una placa ligera y se puede utilizar sin ningún inconveniente. Vayan, son aplicaciones que no conocía del Unicel.
Ahí está, Dios, si está en el segundo piso está, pues me parece excelente esto de que no, que vive en una zona sísmica. Definitivamente. Y más sísmica que se va a poner mientras siga Don Goyo calentándose más. Exacto. Entonces, ese tipo de, si en el 85 hubiera habido este tipo de material en algunos edificios y en las construcciones, no hubiera ocurrido la desgracia que nos ocurrió. Hubiéramos ahorrado muchas vidas humanas, eso es un hecho. Aquí la situación es que a veces gente, por desconocimiento, la verdad, no sabe qué tipo de usos nativas tiene de opción para que esto pueda ser útil para la vida diaria. Tú lo decías hace rato, o sea, la dieta de la gente que vivimos en el DF, en el Estado de México, pues pasamos, compramos nuestro atolito y nuestra... Así es. Sí, aunque sea en lo que es el metro, donde sea, pero es algo... No, y para aquellos que no saben que es una guajolota, es una toa de tamal. Exactamente. Nos ven, nice. Okay. Entonces, la cuestión es no ser ajenos a que realmente se maneja el material. Todos lo usamos. Digo que, así como dicen por ahí, que es la primera piedra en que nunca he usado unicel. Así es. A lo mejor de manera directa o indirecta, todos estamos inmersos o hemos tenido la oportunidad de usarlo. Aquí la opción que nosotros hemos venido trabajando durante 4 años, que tenemos el proyecto de reciclaje en el país, es precisamente en promover, evitar que se vaya al tiradero, sino que tengamos la oportunidad de darle una segunda vida útil. ¿Cómo? Primero, identificando qué material está hecho unicel, porque inclusive muchas veces la gente ni siquiera sabe que el unicel es un plástico. Una vez me dicen, oye Gerardo, ¿y de qué árbol lo sacaron? ¿O de qué planeta lo traje? Cuando realmente el unicel es un plástico que es derivado del petróleo. Pero es espumoso. Es espumoso. En este caso, yo hago mucho la analogía. El unicel es como si fuera una palomita de maíz, que al momento que la pones con vapor de agua, se expande. Le pones empaque, embalaje, placa para construcción o inclusive producto de siembra. Entonces, realmente lo que es la expansión de la perla. El secreto es que el unicel, su composición es 5% aire y solamente 5% materia prima. Por eso es tan ligero. Exactamente. Por el componente que tiene. Más que nada, que cómo hagan la expansión de la perla. Por ejemplo, podemos un vaso de unicel, usamos para cualquier bebida de café, y podemos compararlo con un empaque de una televisión o de un refrigerador. Se nota que es mucho más resistente porque la perla es mucho más densa o más gruesa. Y por eso da la y aún cuando no pesa nada es más resistente. Porque además es soporte. Digo, ¿cuántas veces he comprado una televisión que si le dan un golpe se rompe la pantalla? Pero viene con el empaque de manera que todo el golpe que se pueda percibir por la parte exterior lo precisamente en el empaque para que el equipo llegue en perfectas condiciones. ¿El unicel es un invento novedoso o a partir de cuándo surge? Mira, el unicel tiene menos de 60 años que se inventó. Menos de 60 años. De hecho, se ha dado Chemical en Estados Unidos, empezaron ahí a hacer pruebas con material. Al principio no sabían qué hacer con él, pero poco a poco se diversifican de uso que se le ha dado al material. Aquí lo interesante es que dentro de todo este espectro de manejo de plástico somos la única empresa en el país que está promoviendo el acopio y este tipo de residuos. Ya que la gente entendió para qué es el unicel, cómo se maneja, cómo se utiliza y lo cotidiano que resulta para muchos de nosotros, ahora vamos a ver, porque pareciera que el unicel es altamente contaminante porque llega a los basureros, a los tirados, pero resulta que como todo material, si hay un adecuado reciclaje, pues este unicel se vuelve a utilizar. En otras maneras, exactamente. Síganme acompañando aquí en Salvando al Planeta. Gerardo Pedra Rocha, gerente corporativo de para Darte México, nos va a explicar ahora qué es lo que están haciendo para hacer este tipo de acciones encaminadas a la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Acompáñeme aquí en Green TV, la televisión viva, Televisión Conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al Ador. El día de hoy, Ángeles y yo le tenemos algo sobre es caliente. Tiene un tamaño tan pequeño que si este protón fuera del tamaño de una pelota de básquetbol, un átomo sería del tamaño de la Ciudad de México. Y los átomos miden una 10.000.000ª de milímetro. A pesar de ser tan pequeños, esconden secretos fundamentales de la naturaleza de la materia. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Gerardo Herrera, el maestro de lo y va a darse usted una idea de cuál es el papel que tiene México en la ciencia. Gracias por seguir con nosotros. Gerardo, platícame acerca de esta. ¿Cómo nace primero? Digo, porque para que algo nazca debe haber conciencia de que algo estamos haciendo mal. Mira, el proyecto en sí nace en Estados Unidos. Tenemos más de 5 años de reciclaje y separación del unicel en Estados Unidos. Ya es un programa que, pues,
permeando de cierta manera con la parte de la sociedad, parte de la industria, ya que es algo pues realmente novedoso. Una vez alguien me preguntó, oye Gerardo, ¿y por qué es en México? No es negocio. Al día de hoy, realmente parte del enfoque que estamos promoviendo es crear primero conciencia para posteriormente llegar al punto de que esto realmente pueda valorizarse. Te decía, nacemos en Estados Unidos, donde actualmente ya tenemos más de 14 centros de acopio en toda la Unión Americana, principalmente en las zonas de mayor densidad poblacional, donde la zona de a pie puede llegar y depositar su residuo para que pueda ser reciclado. Tratando de emular el modelo de Estados Unidos, hemos replicado ese modelo para poder aplicar en México. Lo que hicimos fue, en el 2010, aperturar un centro de acopio en Atlacomulco, en el Estado de México, donde ahí tenemos 2 botes, donde cualquier persona de a pie puede llegar a depositar empaque y embalaje o placa para construcción en un bote, o todo el material en contacto con orgánicos, platos desechables, charolas, con lo que platicábamos. ¿Cuál es el objetivo? Que no se contamine un material con el otro, pero que independientemente venga con contaminación o no, se pueda reciclar. Aquí la parte más complicada no es poner el bote para que lleguen y lo depositen, sino cómo depositan en el bote el residuo. Porque además es mucho. Exactamente, lo decíamos un momento, 95% aire, es mucho el volumen. Entonces, aquí la parte que más ha sido complicada o compleja es decirle a la gente cómo debe depositar el residuo. Yo creo que nos ha pasado. Compramos un vaso de café o de té, a la media hora ya se me enfrió, ¿qué haces? Avientas el vaso y lo tiras con todo el líquido. Así es. Entonces, aquí la parte que nosotros buscamos es generar un poco de conciencia. Primero, que la gente sepa que se puede reciclar, pero en segundo punto, que le quite ese residuo. Ya no me tomé el café, pues Bueno, vacíalo en la taza del baño, donde tú quieras, para que vaya solo el unicel. Normalmente el atole deja algún tipo de residuo, pero eso no limita la posibilidad de que se pueda reciclar. Nos ha pasado, recibimos los platos del cumpleaños de la niña, pero a la niña no le gustó el betún. Entonces ahí viene todo embarrado el betún. Al tercer día te vas a imaginar el olor que debe tener. Entonces, es realmente generar parte de una comunicación para que poco a poco empiecen a eliminar el residuo. Ojo, no queremos lavarlo porque tampoco queremos que se consuma agua, pero sí con la misma servilleta o con la cuchara, quitar la mayor cantidad de residuos orgánicos para que el material, al momento de que llegue a planta, pase directamente al proceso. Tengo una sola persona, la cual está dentro del área operativa, que recibe el material, lo pesa y lo procesa. No tenemos en este caso un sistema de lavado como se maneja en el PET, porque sería mucho más costoso y incurriríamos en gastar agua. Lo que nosotros buscamos es que ese residuo ya no llegue al tiradero, sino que oportunidad de dar una segunda vida. Es decir, no hay necesidad de lavarlo porque, bueno, pues lavar sin gastar líquido. Exacto. Pero con la misma servilleta que están utilizando, pues limpia ahí el residuo, tíralas ahí, guardas tu unicel y lo llevas a un centro de acopio. Exacto. Mira, ahorita tenemos un centro de acopio que es propio en Atlacomulco, está a pie de calle, llegan y depositan. Tenemos un convenio con el municipio de Toluca, donde ellos tienen 13 centros de acopio y reciben todo el material. Ya hemos estado en pláticas inclusive con la Secretaría de Medio Ambiente del DF, a manera de que podamos hacer un punto para aperturar uno o varios centros de acopio donde la ciudadanía tenga necesarios en la Ciudad de México. A ver, ese es el mensaje, doña Tania Müller. Creo que hay que pues hacer caso. No es cualquier cosa lo que se consume en una ciudad de millones de habitantes y en una zona conurbada de más de 22 millones de habitantes, de PET, digo de unicel. No es cualquier cosa. No. Y de pie, de plástico, todo. Vaya, y me parece que ponerle atención mucho más que andar arriba de una bicicletita por ahí para salir en fotografía. Creo que esto genera más conciencia que andar ahí fotos. Te voy a platicar algo, Vladimir, y es muy interesante. He tenido oportunidad de asistir a varios foros y me han acusado de matadelfines, tortugas y toda la especie de animal marino que pueda existir. Y yo les he dicho, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, que llegó la tortuguita o así, comió un vaso de unicel que yo fabriqué. Yo no lo puse ahí. No, tú no lo tiraste ahí. Aquí la responsabilidad es de toda la cadena, desde el que lo fabrica, el que lo distribuye, el que lo usa y el que lo desecha. Entonces, esa es la parte esencial, donde no podemos ser caso omiso de que todos tenemos cierta responsabilidad dentro de toda esa cadena. La idea, obviamente, es tener la posibilidad de generar una infraestructura a mediano plazo que pueda ayudarnos a poder valorizar ese material. Pero mientras tanto la gente no tenga una conciencia que debe separarlo, va a ser imposible. Mira, que se tan sencillo, he hecho reportajes en Xochimilco y los fines de semana hasta 20 toneladas de basura en los canales. ¿Sí? La gente va a divertirse y la mayor parte son plásticos y unicel. Sí, no lo dudo. La gente va a divertirse y lo tira todo al agua. Vaya, me parece que por ahí debiéramos comenzar. Exacto. ¿Te quieres divertir con la naturaleza? Cuídala. Definitivo. O sea, ahí es donde las conductas impropias de nosotros mismos
son las que más que son más altamente contaminadas que otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y que te digan pues que si esto flota en los mares, que flota en los lagos, que flota y que de pronto llegue la avecita y se lo come, pues no es culpa de quien lo fabrica, es culpa de quien le da uso. Exactamente. Y ahí a lo mejor retomamos a lo que hace un momento que llamabas a la maestra Müller de que tenga la oportunidad de proyecto. Creo que responsabilidad no nada más de autoridad, sino también de la gente en general. ¿Cuánto tiempo se tiene con las leyes estas de separación de residuos? Pero a ver, no lo hacemos. Pero a ver, ahí sí hagamos algo. ¿Por qué los camiones no tienen separadores? O sea, hasta ahorita son creo que 100 camiones del gobierno del Distrito Federal los que tienen separadores y son una flotilla de más de 7,000. Vaya, por ahí debiéramos comenzar. En efecto. No hay una separación, o sea, ¿de qué te sirve a ti que una ley esté vigente y tengas la obligatoriedad de separar los residuos cuando los llevas al camión y caen todos en el mismo lugar? Exacto. Por ejemplo, yo en lo personal reconozco mucho los esfuerzos que han intentado hacer y que están haciendo inclusive, por ejemplo, el mercado del trueque. Han enseñado a la gente cómo residuo, aunque a lo mejor es un ápice para todo el manejo de residuos que se maneja en la los ciudad. Programas estos de acopio de pilas. Definitivo. Digo, son ejemplos que al final del día a todos ven por qué, porque es parte de la educación que como ciudadano debemos de tener. Así es, yo tengo en mi casa 2 botes de basura. Orgánico e inorgánico. Orgánico e inorgánico. Y mucha gente lo tiene, y sobre todo ahora los niños también. Hacen ese tipo de trabajos, pero el problema es que van a dar exactamente un lugar donde caen en el mismo lugar. Pues le han metido dinero a la plantilla de recolección de basura que tiene el Distrito Federal. Digo, quizás sea muy oneroso, pero es necesaria. Es indispensable. Mira, un modelo que en lo personal yo admiro mucho es el que manejan algunos lados de Estados Unidos en California. Manejan 3 botes, orgánico, inorgánico y reciclado. Mira, déjame hacer una breve pausa. Y te voy a platicar una experiencia propia aquí, que está aquí cerquita, en Querétaro. Déjeme seguir platicando con Gerardo Pedra Rocha, gerente corporativo del programa de reciclaje de DART de México, acerca de cómo tenemos que, hoy de en adelante, asumir nuestra responsabilidad, ya no social, sino ambiental, para poder vivir mejor y que las generaciones no la pasen pues tan mal como se piensa en algunas ocasiones. Síganme acompañando aquí en Green TV. Anteriormente conocida bajo el nombre científico de Senecio precox, el loloco es una especie endémica de México. Este arbusto suculento crece en zonas semiáridas. Gracias por seguir con nosotros. Te decía, te platico. Fui a hacer un reportaje en Querétaro, donde tienen un programa de reciclaje, tienen un programa de separación, donde adquirieron unos nuevos camiones ambientales, ecológicos, verdes, que primero están yendo a avisar a la gente cuándo va a pasar. Por días, de hecho lo manejan por días. Así es. Y ese camión recibe material ferroso, todo lo que es de reciclaje, pero además les resulta un negocio porque con eso están hallando a los demás camiones que están comprando. Exacto. Es una cadena ecológica que está creciendo con los materiales. Definitivo. Inclusive, bueno, yo vivo actualmente, conozco el sistema, una ciudad bonita, pero ha sido muy interesante. Pero además tienen un impuesto ahora para los contaminantes de los coches, ¿eh? Sí. Porque también hay que pagarles a los que manejan los pulmones, que son comuneros, que no pueden explotar recursos madereros, y aparte tienen que cuidar. Entonces, hagamos un impuesto para pagarles a ellos para que sigan manteniendo los pulmones verdes. Es un ciclo que todos somos partícipes, aunque muchos digan que no. Digo, hace poco recibí en Twitter, decían, hay muchas ONGs que se preocupan por estar hablando mal de diferentes materiales, pero no vuelto el teléfono con el que están mandando la información, es un teléfono hecho de plástico y N cantidad de material. A veces es un poco incoherente la situación. Al final de cuentas, lo que nosotros buscamos es tratar de generar una conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a platicar un poco el aspecto que estamos trabajando. El reciclaje de unicel es realmente algo novedoso en el país. Tenemos escasos 4 años que empezamos el proyecto. Al día de hoy, ¿qué hacemos? Recibimos todo el material, compactamos, le quitamos ese 95% de aire, solamente dejamos la materia prima. Después ese material se muele y se genera, son pellets
o resina, en el argot plástico que se utiliza, ¿para qué? Para fabricar un tipo de artículo plástico, pero que ya no tenga contacto con alimentos. ¿Por qué? Si llegó el vaso del café, pues ya no lo sugerimos, ya no cubre las especificaciones sanitarias necesarias para poder utilizarlo. Marcos para todos, reglas, carcasas para celulares, topes, macetas, cualquier tipo de artículo de ese tipo. Hasta el día de hoy, todo el material que nosotros acopiamos, tenemos una capacidad de reciclaje de hasta 400 toneladas anuales. Así, oye Gerardo, poco es mucho, un vasito pesa un promedio de 2.5 gramos. Para juntar 1 kilo son 400 vasos. Así es. Entonces, en base a esa experiencia lo estamos buscando, inclusive ayer precisamente tuve una junta con una empresa local, donde el material se va a echar en el Estado de México, se va a reprocesar y se van a vender productos con marcos. La idea que nosotros buscamos es generar nichos de mercado regionales que ayude precisamente al aprovechamiento de los residuos que se generen. Y generen empleos. Exacto, porque mira, imagínate, yo pagar un flequillo a nuestra planta son 250 kilómetros y para llevar aire es muy costoso. Entonces, la idea es generar centros regionales de acopio y de reprocesamiento para que tú mismo lo acabas de decir, generar empleos, generar una cadena de valor que local pueda ser beneficiado por los mismos residuos que están generando, que es el ejemplo de Querétaro, que no están dependiendo de terceros y que localmente aprovechan los residuos que se generan, los comercializan, recuperan parte de la inversión y los vuelven a reactivar dentro de la economía estatal. Exactamente, incluso hasta, he estado leyendo acerca de los también en pisos, en laminados, etcétera. Llantas inclusive, yo hace poco conocí el proyecto de que todas las canchas de fútbol rápido utilizan llantas recicladas, que es el pasto que le ponen. Al pasto que le ponen es llanta reciclada. Llanta reciclada. Bueno, estamos volviendo ahora al guayule porque ya los plásticos nos están inundando. El guayule da una goma que es biodegradable. Exacto. Aquí lo importante de todo este proyecto, Vladimir, es generar una conciencia de que los plásticos se pueden reciclar. Inclusive el unicel, porque éramos el patito feo. Sé que hay muchos mitos y leyendas urbanas de que si es malo, genera enfermedades. Al día de hoy no tenemos un estudio fehaciente, ni nacional o extranjera, que avale que diga que genera X, Y o Z. Lo que nosotros buscamos es una manera de que ese material, en lugar de que llegue al tiradero, tengamos oportunidad de darle una segunda o una tercera vida útil. El unicel como tal, al momento de compactarse, se hace un plástico rígido, que es el poliestireno, que es la materia prima con la que está hecha. Y se puede hasta 4 o 5 veces sin ningún problema. Pero a diferencia de un vaso de unicel que utilizas a lo mejor 10, 15 minutos para tomarte una bebida, un marco es difícil que tú lo tires al tercer día. O un vaso de plástico que le sirve mucho a las familias, sobre también, todo a las familias de cursos. A todos, me ha pasado en lo personal. Vas de picnic, ¿qué pasa? Te llevas los desechables con tal de no lavar. Honrando todos los productos que tengas que estar y ahí lavando. es donde vienen las conductas perniciosas, porque incluso aquí en la periferia, cuando suben a los bosques, dejan todo tirado. Es el problema. El problema es que lo tienen que levantar, lo tienen que cuidar, lo tienen que... al contenedor donde está lo orgánico y lo inorgánico. Definitivamente. Aquí la parte esencial, y creo que acabas de dar el clavo, es el cambio de hábito. Hace poco tuve oportunidad de platicar con la psicóloga de mis niños. Decían, mira Gerardo, para generar un hábito necesitas repetir una conducta 20 y tantas veces. ¿Para qué? Para que sea algo constante. Si no lo haces todos los días, es imposible que lo adquieras. No, ellos, hace poco mi niña llegó y a todo el colegio le dijo que su papá recicló. Y ya todos me dijeron, oye Gerardo, ¿cuándo vienes por el unicel? Es el principal promotor. Aquí es un dato curioso, la gente de la tercera y los niños son los que más absorben o captan ese tipo de mensajes. Ya los que estamos en una edad mediana adulta, hacemos oídos sordos, un centro por uno sale por el otro. No, y aquí lo tienes también. Sí, en efecto, esto sí. Definitivamente. O sea, lo tienes ahí, lo tienes en esto, lo tienes en... la misma ropa, o sea, cuando viene del pez, exactamente. Estaba haciendo un reportaje también con personas que utilizan esto para hacer chamarras, hasta con el PET están haciendo sacos. Pues la inventiva les permite liberar el uso de eso que es tan pernicioso para la naturaleza. Definitivamente. Y darle una utilidad. Por supuesto, me pasó un par de ocasiones, unas visitas que tuvimos en planta, donde llegan a conocer el proceso. Después de que le explicas cómo se recicla, usan el vaso y lo tiran en el resto de los residuos. Digo, no, va en el bote donde van los... A veces es difícil cambiar ese chip, y eso es lo más complejo. Que la gente primero conozca, pero que tenga poder hacer ese cambio, pues realmente cultural, para poder valorizar el material. En que podamos ya tener contenedores a todos lados. Mira, ahorita estamos principalmente buscando quién se pueda llevar el residuo antes de generar contenedores. ¿Por qué no sirve de nada tener contenedores si no tenemos un destino final? Así es. Entonces, te doy la premisa, antes de que termine, vamos a estar en contacto nuevamente con ustedes
a doña Tania Müller. Así. Gracias por estar con nosotros, Gerardo Pedra. Muchísimas gracias, Vladimir. A tus órdenes. Y para que ustedes entiendan, pues las conductas o agravan solución problema. Les favor su atención aquí este espacio Planeta en TV, la televisión viva. Soy Vladimir Galeana, los espero en el intento.